Amigos de Ensayo General, está ya en nuestra cabina el narrador Mario Huarancamaqui. Le pregunté antes de iniciar este bloque qué significa, yo no conozco quechua, qué significa Huarancamaqui. 1000 manos. Mario, buenas tardes, bienvenido a Ensayo General. Imaynay kashakiwa haykuna panaykuna nuqaypi kasiani hankunawan rimaykunaypaq yachasqaymanta qillqasqaymanta. Bueno, buenas tardes. Estoy acá frente a ustedes para conversar sobre lo que he publicado y algunas cosas sobre el indio. Muy bien, Mario. Aquí tenemos en nuestras manos un ejemplar de 10 historias antiguas. Es una publicación de este año de Editorial de Maquinaciones Narrativa. Mario, he leído con mucho interés esta primera historia, la de la vendedora de comida, y la verdad que me he quedado con una sensación así como un poco de tristeza. Sí, justamente vamos a hablar de ese asunto porque, como verás, nosotros ya que ya hemos pasado los 50 años, ya vamos para más allá. Mis padres no sabían leer ni escribir, eran analfabetos. Mi padre era río de llama y mi madre era tejedora, etcétera, ¿no? Pero como verás, hace 50 y tantos años atrás, los analfabetos no tenían DNI, no tenían libreta electoral, ¿no? Solamente tenían los que sabían leer y escribir, ¿no? Y con la Constitución de 1979, para entrar en 1980, recién los analfabetos, los indígenas que no sabían leer, escribir, recién tienen por primera vez libreta electoral, por vez es reconocido. Pero y cuando había votación tenían que votar con la huella, ¿no? Pero en aquel entonces mi madre ya tenía pues sus años ya tenía sus años, mi padre había muerto ya, ¿no? Porque verás que antes de los 80 el asunto de la tierra estaba álgido, ¿no? Recomponerse, agarrar tierras, la lucha por la tierra, ¿no? Entonces, en un tiempo, mi padre, como apoyaba a la recuperación de la tierra, fue perseguido y lo asesinaron a mi padre, ¿no? Y mi madre, al ver que también iba a ser asesinada ella y yo, escapó del Cusco, ¿no? Muy lejos porque tenía que cuidarme a mí como madre, ¿no? Una mujer analfabeta que no sabía leer y escribir, llegó hasta Andahuaylas, Apurímac. Y en Apurímac, una persona que no sabe leer y escribir, me registró en Andahuaylas sabiendo que yo nací del Cusco. Yo nací en el Cusco, pero me registraron por esa situación en Andahuaylas, Apurímac. Después de un tiempo mi mamá regresó a Cusco, a Paucartambo, porque cuando llegó a Andahuaylas una mujer analfabeta que no sabía leer y escribir, comenzaban a explotarla a mi mamá. Le explotaban, ¿no? Hacían trabajar, que esto, que lo otro, y como mi mamá era analfabeta no sabía cómo es defenderse, ¿no? Tanto así que regresó a Paucartambo ya yo conmigo en brazos, ¿ya? Y llegamos a Paucartambo y yo crecí en Paucartambo toda mi vida, ¿no? Ya en la niñez, todo eso, hasta que mi madre me dice, ¿sabes qué? Por estas razones te he salvado la vida llevándote a Purima, Andahuaylas, te he registrado ahí, pero tú has nacido acá, ¿no? En Cusco, Paucartambo, ya. Pero como verán, ahorita en la actualidad, lo que dice el DNI es lo que eres, ¿no? Claro, ¿no? entonces tú formalmente eres de Andahuaylas. Formalmente. Legalmente, si se quiere. Claro, registrado en Andahuaylas. Ajá. Registrado en Andahuaylas. Pero no es que yo he nacido en Andahuaylas. Claro, claro. Pero toda, o sea, entiendo que toda esta cosmovisión andina, todo esto lo has recibido a partir de la herencia de tu madre y también, o sea, del Cusco y también de Andahuaylas debes estar recogiendo todo eso. De Andahuaylas no tanto porque yo era niño. No Ya. me acuerdo mucho, 2 años, pues ¿qué podías hacer 2 años? Después de 2 años Pero de Cusco sí. El Cusco ahí crecí. Mario, quiero leer un parrafito del texto que está en la introducción de 10 historias antiguas y dice lo siguiente. Claro. Los relatos reunidos en 10 historias antiguas de Mario Huarancamaqui pertenecen a una tradición narrativa que no separa el decir del hacer, la palabra del mundo, el mito de la vida cotidiana,
la leyenda de lo acaecido. No son cuentos en el sentido moderno del término, aunque funcionan como tales, tampoco simples ficciones destinadas al entretenimiento. Se trata de formas de conocimiento, artefactos de memoria colectiva y sobre todo maneras de habitar y descubrir el mundo por medio de la palabra. Es una introducción bien profunda, ¿no? Además que nos habla de lo que contiene este libro, 10 historias antiguas. Sí, 10 historias antiguas. Sí, sí. Tú Sí. eres narrador oral también. Sí, soy narrador oral. ¿Qué diferencias le encuentras a tu trabajo como narrador oral y el hecho de haber llevado al libro estas 10 historias antiguas? Es que lo que pasa que yo como narrador oral y escribo en quechua, trato de hacer en mi lengua tal cual es la cosmogonía de nosotros de los indios, nosotros los pueblos originarios, porque escrito en nuestra propia lengua se ve toda la profundidad de la lengua, de las historias, de los saberes ancestrales de los pueblos originarios, que no ha sido muy bien graficada, ¿no? Porque graficarlo en nuestra lengua, nosotros los mismos indios, creo que podemos explicar muy bien sobre nosotros. Porque lamentablemente hay intermediarios que explican por nosotros, a veces a media caña, pero nosotros los indios, hablando de nosotros, creo que es lo mejor para poder hacer entender que tenemos una identidad que no ha sido reconocida. Y hasta ahorita estamos en lucha por eso. Mario, y en una sesión de narración oral, ¿cómo haces para explicar esos términos que están en quechua? Hay mucho término en quechua acá que además le dan bastante, digamos, consistencia, le dan esencia al relato mismo. Justamente hay un glosario con palabras muy que yo en toda mi vida he recopilado, palabras que se están extinguiendo, que esas palabras lo tienen las personas que ya tienen su edad. Ahorita serán pues los últimos rezados, serán pues los que tienen 80 años, 85 años o 75 años, ¿no? Aquellas que solo saben de leer y escribir, ellos todavía mantienen todas esas palabras, ¿no? Porque ellas mueren y se llevan toda su sabiduría. Es el quechua del Cusco, ¿cierto? Sí. Y estos saberes ancestrales, de cierta manera, van a perdurar gracias a este trabajo que estás haciendo. Claro, eso es lo que estoy tratando de hacer. Escribir para que no se pierda en el tiempo y para que las otras generaciones que vienen quizás ya no encuentren mucho de la cultura viva, entonces al menos lean lo que fue. Para eso escribo y más que nada que a mis paisanos, a aquellos que están en la altura, ¿no? Que son originarios, no dejen de ser originarios, ¿no? Porque el problema es que cuando de la altura bajan a la parte urbana ya comienzan el asunto de la culturación y a veces de rechazar lo que son. Sobre lo que reflexionaba Arguedas, ¿no? Cuando hacía este discurso del no soy un aculturado. Dedicas el libro a tus hijos Iyari, Cari, Amaru y a Saturnino Huilca Quispe, a quien conociste en Paucartambo. Sí. Paucartambo, ¿cierto? Sí, efectivamente, aquí está. Creo que no es muy conocido este señor, ¿no? Aquí lo tienen, Saturnino Huilca Quispe. Él fue un gran líder. Yo lo conocí en el año 82, 83, cuando era niño y cuando él se sentaba a masticar su hoja de coca. Y siempre había gente a su alrededor hablando de lo que fue la toma de tierras, hablando él de su vida, hablando de cómo él hizo de que se respetara la tierra y fuera de vuelta a los que realmente fueron dueños, ¿no? Porque como verás, el indio monolingüe indígena fue muy explotado con este asunto de la hacienda, ¿no? En pleno siglo XX el trato era feudal, casi semifeudal, ¿no? Inhumano. Era inhumano. Entonces ahí está este señor, y de eso justamente trata la primera historia de este señor, es la primera historia de este señor, Saturnino Huilca, está ahí, ¿no? Del abuso, cómo hace el hacendado, cómo es perseguido Saturnino Huilca y cómo él, para escapar del hacendado, cómo se agacha en un lugarcito ahí, ¿no? Y pasa el hacendado. De eso trata, es la primera historia. Además que la señora Santuza le recuerda que la pérdida de la tierra, que es un poco la fuente pues de la relación en los pueblos indígenas,
lo remite hasta Atahualpa, ¿no? En Claro, Cajamarca. se va Y la señora hasta allá. Santuza tenía Claro. ahí esta historia bien presente. Claro, sí, justamente porque los pueblos originarios tienen otra forma de su pensamiento de una persona monolingüe que no ha ido a la escuela, ¿no? Que no sabe escribir, solamente habla en su lengua. La lógica es otra, Otra construcción. otra constitución. El problema es que ya cuando alguien entra a la escuela y comienza a recibir la teoría occidental, etcétera, etcétera, ya comienza a variar, ¿no? A veces se impone sobre la idea de nosotros, la occidental, ¿no? Pero lo que yo hago es justamente hablar, me pongo a pensar como indio, ¿no? Y a veces pienso más como indio que como hablando de otra lengua, ¿no? Citadino. Y Sí. en ese sentirse indio, Mario, ¿hay todavía el mito de la posible recomposición del Tahuantinsuyo? ¿Tú cómo lo sientes como ciudadano peruano, como cusqueño del siglo XXI? Hay una constante lucha, lo estamos viendo. Hay un asunto de que el Estado debe reconocer a los pueblos originarios, a las diferentes identidades étnicas, no lo reconocen. Es como un padre que no reconoce a su hijo, así están los pueblos originarios, y eso es algo que se debe hacer, porque de eso se trata, ¿no? Porque los pueblos originarios no han venido pues de otro lugar. Son los dueños. Antes de 1532 ellos ya estaban viviendo acá, Claro. ¿no? Y no son reconocidos, a pesar de que han pasado 500 años, no son reconocidos, ¿no? Y de eso trata, ¿no? La historia, ¿no? Porque hay también otra historia de Manco Cápac, la niñez de Manco Cápac. No se ha escrito mucho sobre Manco Cápac, se ha escrito sobre Manco Cápac, pero desde la parte adulta, ¿no? Que ya conozco, ¿no? Pero ahí más o menos he recreado la parte de su niñez de Manco Cápac, porque mi madre hablaba de Manco Cápac, pero desde su forma de su concepción, ¿no? Y así hablaban también en el círculo también desde la concepción cómo era Manco Cápac, ¿no? Otra forma de pensar, ¿no? Ya cuando uno comienza a leer en español ya es otro asunto, ¿no? Pero esto y justamente de eso habla una historia que tiene que ver con Manco Cápac. Claro que sí. Mario, ¿sigues recopilando historias para nuevas publicaciones como esta, 10 historias antiguas? Sí, justamente estoy escribiendo para un próximo libro también de historias, cuentos que son propios de los pueblos originarios, para que quede para la posteridad, ¿no? Para la posteridad, ¿no? Y también ese va a salir primero en quechua. Primero, como Sí, ha sido en este caso, sí. ¿cierto? 10 historias antiguas, tiene una versión en quechua que es esta, Sí. y luego Traducción. se ha convertido ya en un libro en castellano para Claro. quienes no sabemos quechua, pero que Claro. te agradecemos el esfuerzo. Sí, justamente de eso se trata, ¿no? Porque todas las historias que han llegado hasta la actualidad, de mitos, cuentos, leyendas antiguas, se han narrado en quechua, ¿ya? Después en el tiempo lo han traducido. Ujú. Pero todas las historias han estado en lenguas originarias, ya sean aymara, quechua, cauqui, jacaru, etcétera, etcétera, han estado en quechua. Mario, ¿harías un llamado a los quechohablantes para que, hagan que sus hijos también conserven la lengua, conserven la tradición, conserven la cultura? La lengua se aprende en la casa, con los padres, no en la escuela. La verdadera lengua, así sin manoseo, se enseña en la casa, Ujú. ¿ya? No en la escuela. En la escuela ya el Estado puede poner ciertas cosas, ¿no? Que tiene que ser así, tiene que ser así, no. Los padres tienen que enseñarlo en su casa, así como debe ser, como ellos también lo aprendieron. De eso se trata. En la casa se aprende el idioma, no en la escuela. En la escuela ya es otro asunto. Mario, no quiero irme con la duda, ¿por qué elegiste el nombre Huarancamaqui? 1000 manos. Mi hermano, siempre me decía así mi mamá, porque era muy, muy inquieto, muy travieso, ¿no? Me decía eso, ¿no? Mi mamá, ¿no? Guarajamaqui, así, ¿no? Y de ahí salió el de Guarajamaqui, nunca me he olvidado, ¿no? Porque ya mi mamá murió hace ya 45 años. Mi madre me dejó pequeño, a mí. Y ya pues, ya qué vamos a hacer, ¿no? No tengo hermanos, nada, soy solito, me quedo solo, no tengo familia, no tengo nada, soy solo, ¿no? Ujú. Quizás así como los indios fueron, ¿no? Una paria en el Ande, ¿no? Así me he quedado.
Mario, como narrador oral, ¿tienes presentaciones cada cierto tiempo? ¿En qué lugares? Cuando me contratan, tengo ¿Y puedes presentación. dejar algún número donde te puedan ubicar quienes están Me pueden ubicar en Instagram o Facebook como Guaranjamaki Aljamari. Guaranjamaki. Sí, Guaranjamaki Aljamari. Sí, Ya, ¿de ahí me acuerdo? pueden ubicar y cualquier cosa ahí me pueden ubicar, entonces estoy presto. Y como verás, el artista, yo creo que como ahora ya estamos en esa polémica de que el artista debe ser colegiado, Ujú. el indoartista también debe ser colegiado. Yo creo que la cultura y la educación, si queremos que el Perú mejore, no debe ser manoseado por la política. Muy bien, Mario. Muchas gracias por compartir estas reflexiones con el público de ANP Radio y de Ensayo General. Nosotros vamos a estar atentos a la siguiente aparición de más historias como esta, de 10 historias antiguas. He leído solamente algunas, pero voy a leerlas por completo porque además tiene toda la sensibilidad y toda esa riqueza que solo puede Sí, dar la es población lo que he mamado en la altura, viendo a mis padres, a mis abuelos, ¿no? A mi mamá más que nada, porque a mi padre ya no lo conocí, ¿no? Ahí también hay una historia que tiene que ver con los apus, ¿no? Como el apu Salcantay, si no me equivoco, roba a una mujer, ¿no? Para que viva con él. Y ahí hay un trama. Eso está acá en 10 Nos historias dejas antiguas. con las ganas de leerlo. seguir ¿Y dónde se consigue el libro? Está lo van a encontrar en la Feria Internacional del Libro, ahí en unos stands, Maquinaciones con José Donaire, Claro, ahí un es mi saludo, editor. además, aprovechamos para dar un saludo a José, que Sí, nos ayudó a gestionar sí. esta entrevista. Sí, Mario. sí, justamente a José Donaire, que con él también saldrá la próxima publicación. Y invito pues que busquen a nuestros lectores libros con identidad para que entiendan al Perú. Muy bien, muchísimas gracias amigos de Ensayo General. Hemos conversado con mucho interés a Mario Guaranjamaki, 10 historias antiguas aquí en Ensayo General. Marinés, hemos llegado al final del programa. Sí, hemos llegado al final del programa. Muchísimas gracias, Mario. Uno aprende todos los días y quería anunciar que por favor visiten nuestras redes sociales porque con ocasión del Día del Maestro tenemos el sorteo de unos libros. Solo tienen que seguir las indicaciones y la próxima semana daremos el ganador. Bueno, muchas gracias, César. Muchas gracias, amigos y amigos de Ensayo General y de ANP Radio.